Bien, comenzamos. A ver, el vídeo anterior lo corté y no salió todo los ejercicios, así que una vez más la explicación, ¿ya? Para el problema número 11 hay que hallar que es esta diferencia de esta fracción con esta de acá. Necesito el valor de la cosecante de θ y la cotangente de θ. Entonces, lo primero que vamos a hacer nosotros es usar la fórmula, porque el ángulo está en posición normal, ¿no? Ya que comienza en el eje X. Y bueno, eso es suficiente, que comience en el eje X, no importa dónde termine el ángulo. Con tal de que inicie acá en el eje X positivo, ya está en posición normal. Aparte de eso, necesito un punto del lado final, y bueno, acá me lo están dando, la abscisa menos raíz de 3 y la ordenada menos 2. Con esto yo puedo garantizar que X es menos raíz cuadrada de 3 y Y es igual a menos 2. Bien, para poder calcular E necesito la cosecante y la cotangente del ángulo en posición normal, así que saco las fórmulas, ¿no? La cosecante de Z en este caso vendría a ser igual al módulo entre la ordenada. Esto es por fórmula, ¿ya? Siempre va a ser así, siempre. Fórmula. Y la fórmula de la cotangente de Z en este caso va a ser pues la abscisa X entre, en este caso, la ordenada. Bueno, en este caso la abscisa es raíz de 3 y la ordenada es menos 2, entonces solo hay que reemplazar, ¿no? Aquí voy a reemplazar en x cuadrado más y cuadrado aparte, ¿ya? En vez de x pues estoy poniendo raíz de 3 y en vez de y voy a colocar menos 2. Ahí está, miren. El menos raíz de 3 y el menos 2. Entonces desarrollo, raíz de 3 al cuadrado es 3, 2 al cuadrado es 4, sobre el signo no se asusten, todo número al cuadrado siempre es positivo, así que eso es lo de menos. Queda 3 más 4 que son 7, la raíz de 7 sería entonces este módulo. O sea, acá podríamos agregar que el módulo raíz de x cuadrado más y cuadrado es raíz de 7. Listo. Con esto entonces yo ya puedo calcular que vendría a ser igual a la cosecante, ¿no? Y la cosecante sería pues por fórmula raíz de 7 sobre la ordenada menos 2, ¿no? Este de aquí entre este de aquí. Y ahí está la cosecante partido entre de la cosecante bien partido entre acá dice raíz de 7, ¿no? Cosecante z partido entre la raíz de 7. Entonces, entre este raíz de 7. Y ya está, ya tengo la primera fracción. ¿Ya? Repito, cosecante de z es menos raíz de 7 entre 2 entre este raíz de 7. Menos, ¿no? Ahí coloco el menos. Ahora vamos con la cotangente de z. En este caso es la abscisa sobre la ordenada, o sea, el raíz de 3 entre 2, menos entre menos son más. Así que no me voy a preocupar por los signos ahí, simplemente pongo raíz de 3 entre 2. Esta fracción, esta última fracción es la cotangente de z sobre esta raíz de 3. Y ya está. Raíz de 7 se simplifica con raíz de 7, raíz de 3 se simplifica con raíz de 3, ¿no? Y me queda 1, 1, 1, 1. O sea, me queda un medio negativo y acá también me queda un medio negativo. El 1 como divisor no altera el número, así que no lo voy a colocar, ¿ya? Así que tendríamos menos un medio, menos otro un medio. Repito, estos unos de abajo no los coloco porque como divisores no afectan en nada. Menos un medio son menos dos medios, y eso es simplemente menos uno. Así que la respuesta correcta acá sería la alternativa B. Siguiente problema. En este problema tengo que calcular la tangente de z. Otra vez z es un ángulo en posición normal, ya que comienza en el eje X positivo, ¿ya? Y este es su lado final, nd. Para calcular las razones trigonométricas de z, que es ángulo en posición normal, necesito las coordenadas de n. Es por eso que voy a trazar una línea por aquí, eso me va a indicar su ordenada, y otra línea por acá abajo, y eso me va a indicar la abscisa. Pero antes de continuar, acá lo que veo es un triángulo notable de 53 grados. Sus lados son 3K, 4K y 5K. ¿Ya? Acá es 90 grados. ¿Ya? Aquí es 90 grados. Entonces, como la línea la he dibujado en forma horizontal, estoy seguro que aquí este ángulo también es 90 grados. Implicaría que acá sea 37 grados, ¿no? Y bueno, utilizando este triángulo, razón en que opuesto a 37 es 3K, o sea, aquí sería 3K, ¿no? Adyacente a 53, perdón, opuesto a 53 es 4K, o sea, aquí sería 4K. Y bueno, el último lado tendría que ser 5K, ¿no? O sea, ese 3, 4, 5 en ese orden. Vamos a ponerlo más bonito. MN5, entonces este pedacito, solo este pedacito que va desde este puntito rojo hasta acá, ese es 3, ¿ya? Ese es 3. Y bueno, el otro catetito que está acá vendría a ser 4, ¿ya? Todo gracias a este triángulo notable de 37. Acuérdense bien que opuesto a 37 es 3 y opuesto a 53 es 4, ¿ya? Con ese criterio entonces estoy colocando los lados 3, 4, 5.
También podríamos razonar que acá sería 4 ya que n es punto medio. ¿De dónde saco que n es punto medio? Pues de aquí, acá me dice que mn es nc. Entonces quiere decir que esta distancia es igual a esta otra distancia de acá. ¿Ya? O sea, mn es igual a nc. Por eso que valdrían 5, 5. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que eso garantiza que n sea punto medio. Por lo tanto, se puede justificar este 4 y este 3 que están aquí. ¿Ya? O sea, si este es 4, este es 4. Y si este es 3, este es 3. ¿Ya? Entonces, eso es todo eso, o sea, este y este nacen de la idea de que mn es igual a nc. Hecho esto de aquí, bueno, yo al menos ya creo que ya tenemos la abscisa, miren, ya tenemos la abscisa, pues, porque si la distancia aquí es 4, entonces quiere decir que la ecualización de este punto es menos 4, bueno, ya tenemos la abscisa, ¿no? Continuamos entonces. Eh, Vamos a borrar esto. Acá es menos 4, ¿ya? Aquí la ubicación del punto es menos 4. Bueno, ahora, por otra parte, este es un cuadrado ABCD y pues si todo esto es 4 y esto de acá es 4, 4 más 4 son 8. O sea, BC vale 8. Y si BC vale 8, entonces pues AB también valdría 8, pues es un cuadrado. Toda esta altura valdría 8. Ahora miro y digo, a ver, 3 y 3 son 6, no es 8. Me faltan 2, ¿no? Para llegar a 8. Quiere decir que este pedacito vale 2. Entonces con esto de acá ya tenemos las coordenadas de n, ya que estaría a 4 unidades del origen en forma horizontal, pero estaría a 5 unidades, ¿no?, del origen en forma vertical, o sea, porque 3 más 2 son 5. Las coordenadas de n serían entonces menos 4 en la abscisa, ¿ya?, y más 5 en la ordenada. Todo gracias a este 3 y 2 y este 4 que está acá. Entonces coloco las coordenadas. Aquí mi x es menos 4, abscisa menos 4, ordenada 5. Y ahora sí, calculamos las razones trigonométricas. Lo que nos pide tangente, ¿no? La tangente por fórmula es la ordenada y partido entre la abscisa. O sea, hay que dividir el 5 entre el menos 4. Y cuando tú divides 5 entre menos 4, más entre menos son menos. Y 5 entre 4 lo van a dejar indicado para así salir la alternativa D. Y termina. ¿Estoy grabando? Ya estoy grabando. Hace rato pensé que no estaba grabando. Sería terrible. 13. En el problema número 13 piden hallar otra vez la tangente de z, ¿no? Es un ángulo en posición normal otra vez, ¿no? Así que voy a hacer ordenada entre abscisa, pero necesito esa ordenada y esa abscisa del lado final, que es este, ¿no? No sé, necesito las coordenadas de este puntito. ¿Ya? Necesito su abscisa, necesito su ordenada. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Ah, acá voy a aplicar la propiedad de la corbatita, ¿ya? 3790, entonces acá también tiene que ser 3790. ¿Ya? La propiedad de la corbatita dice... la propiedad de la corbatita dice que si yo tengo dos triángulos así ubicados, ¿ya? Los ángulos, en este caso interiores del lado izquierdo, suman igual que los del derecho, o sea, a más b y x más y deben ser iguales. No importa qué valores sean, pero deben sumar lo mismo. Esto se debe a que el tercer ángulo es común en ambos triángulos. Bueno, vamos a borrar todo. Y entonces, por ese motivo, por la propiedad de la corbatita, viendo un 37 y un 90 acá en este triángulo, aquí también sería 37. Bueno, ya hemos visto el triángulo notable de 37, hace ratito lo expliqué, ¿no? Si yo tengo el triángulo notable de 37 y 53, sus lados son, si acá es 37 y acá es 53, sus lados son 3, 4 y 5, ¿no? Y bueno, acá, ¿no? 5K, 3K, 4K. Lo que implica que aquí, por ejemplo, en este triángulo de acá, este chiquilín de aquí, opuesto a 37 sea 3K, adyacente 4K y la hipotenusa 5K. Pero lo que sucede es que cuando haga lo mismo acá, tendríamos que poner, digamos, 3, opuesto a 37 es 3, pues, ¿no? En este caso 3x voy a ponerle, ¿ya? No, 3h. Acá va a ser 4h, ¿ya? Y aquí va a ser 5h. Entonces hay un problema, porque acá el gráfico me dice que este segmento, aunque no lo parezca, es igual a este. O sea, 5K y 3H son iguales. O sea, el número de acá múltiplo de 5 es igual a un múltiplo de 3. Y ahí es donde me pongo a pensar, ¿existe un número múltiplo de 3, pero también múltiplo de 5? Y la respuesta es que sí hay varios. Entonces tenemos que encontrar el mínimo número común, pero que sea múltiplo de 3 y 5. Y ese número es 15. Por ese motivo yo le voy a poner 15 aquí a propósito, ¿ya? Para poder trabajar y maniobrar con los triángulos, bueno, con este triángulo notable.
Entonces le pongo 15 aquí, entonces eso implicaría que acá sea 9 y aquí sea 12. ¿Por qué 15, 9, 12? Porque es el triángulo 5, 3, 4. Solo que sus lados ahora están amplificados por 3. Dense cuenta acá, 5 por 3, 15. 3 por 3, 9. 4 por 3, 12. ¿Ya? O sea, en realidad acá está escrito 5 por 3, así. En lugar de la K es 3. Acá el 9 es 3 por 3. 3K. Y en vez de 12 es 4K. 4 por 3. El K vale 3 en este caso. ¿Ya? Todo gracias a que este es 15, pues, ¿no? Bueno, y si este es 15, ¿no? Si este segmento marcado con las espitas es 15, entonces este de acá también va a ser 15. Y hago el mismo trabajo, solo que en este caso recuerden que los lados eran 5H, 4H y 3H, ¿no? Pero piensen, si 15 es 3H, pues H vale 5. 3 por 5 es 15. Es por ese motivo que si H vale 5, acá tendría que ser 25 y aquí tendría que ser 20. O sea, 5 por 5, 4 por 5, 3 por 5. Bueno, chicos, y acá ya está fácil ya porque y lo único que hay que hacer es pues observar el gráfico, ¿no? Ya tengo las coordenadas del punto este. Su abscisa está acá abajo y la distancia de este punto a este es tanta como la que existe entre este vértice y este ángulo recto, o sea, 12. Por lo tanto, la ubicación de este punto sería menos 12. ¿Ya? Acá vamos a ponerle menos 12. Vamos con la ordenada. La ordenada es la distancia del centro o origen hacia este piecito. Y sería 9 más 25. Y eso es 34. O sea, la ordenada aquí sería más 34. Y ya tengo las componentes de este punto, ¿no? Del lado final. Entonces las coordenadas son menos 12, 34. Ya saben pues que mi x es el primero, ¿no? La abscisa es el primero, la ordenada es el segundo. Me piden la tangente de z. Eso es ordenada entre abscisa. Ponemos 34 en la y, ¿no? Y ponemos menos 12 en la x. Simplifica mitad, mitad, ¿no? 17 sobre 6. ¿Ya? Además, entre menos es menos. 17 sextos sería la respuesta de la D de Diosito. Bien. Siguiente, chicos. Número 14. Acá tenemos un triángulo notable, 30 y 37 grados. 30 grados es un triángulo notable y 37 grados también me va a dar otro triángulo notable. ¿Ya? Acá está de 30 y 60 y acá es de 37 y 53. Una observación, chicos. En la práctica no ha salido esta pregunta. ¿Ya? El editor de ecuaciones estaba mal. No sé qué pasó. Combiné el Word del año 95 con el Word de ahora en 2022 y creo que no respetó la ecuación, la borró. ¿Ya? Esta sería la pregunta. Pero bueno, fuera de todo, así no hay la pregunta, chicos. Ustedes saben que para calcular cualquier razón de este ángulo, ¿no? Z en posición normal, necesitan al menos una coordenada del lado final. Y ahí está el ejercicio, ¿no? Ahí se encuentra el problema. ¿Cómo calculamos una componente del lado final del ángulo Z? Que está en posición normal, ¿no? Para eso vamos a utilizar triángulos notables. Empezamos entonces con el triángulo notable de 30 grados. Este triángulo es bien bonito. La peculiaridad o ¿no? La clave está en que el cateto es la mitad de la hipotenusa. O sea, acá es 30 grados, opuesto va a y la hipotenusa es 2a. La hipotenusa es que va opuesto a 90 grados. A lo que me voy es que no importa qué triángulo o rectángulo sea, siempre y cuando sea de 30 grados, si la hipotenusa vale, digamos, 20 metros de distancia, el cateto de acá al frente vale siempre la mitad, 10. Si la hipotenusa vale 50 metros, entonces el cateto opuesto vale la mitad, 25. ¿Ya? Esa es la peculiaridad. El otro cateto no es tan difícil razonar, es igual también la mitad, 25, pero multiplicado por la raíz de 3. Y tomen en cuenta que este es un cateto adyacente, ¿no? Está al costadito de 30, como si fuera su amiguito. ¿Ya? Pero lo más importante, no quiero que se desconcentren. El opuesto a 30 siempre es la mitad de la hipotenusa, no se olviden eso. Eso es lo importante del triángulo notable de 30 y 60. ¿Sí? El cateto opuesto a 30 grados siempre es la mitad de la hipotenusa. Bueno, si acá es 30 grados y acá es 90, implica que este ángulo de acá sea 60 grados. ¿Ya? Recuerden, mi objetivo principal es calcular las coordenadas de este puntito, que es el punto del lado final, ¿no? Del ángulo Z. Bien, repito, 30, 90, acá implica que es 60. ¿Ya? Repito, todo esto que estoy explicando es para encontrar las benditas coordenadas que van aquí. ¿Ya? Entonces, 30, acá va 60, y acá veo un triángulo chiquitito, ¿no? Notable, ¿no? 30 y 60, porque acá es 60, y si esta perpendicular cae formando 90, acá arriba sería 30 grados. Entonces los lados serían pues 1, 2, raíz de 3, ¿no? Entonces, como les he dicho, acá sería 30, opuesto va 1, hipotenusa va 2,
¿no? Y cateto adyacente sería raíz de 3, respetando este triángulo, ¿no? Sí. Opuesto a 30, miren, la mitad de la hipotenusa, 1. La hipotenusa es 2, o la hipotenusa es lo que va opuesto a 90. Bien, no quiero hacerlo muy largo, voy a borrar datos, solamente voy a poner ese 2, ¿ya? Pero tienen que ver más allá de lo evidente, pues chicos. Acá está el 30, acá es raíz de 3 y aquí es 1. Es que si colocan todo también se van a confundir. Es difícil ver las cosas a veces así, ¿ya? Este 2 me importa, ¿de acuerdo? Ahora, después de ese 2, acá era 1 y acá era raíz de 3. No, este raíz de 3 me va a servir. ¿Por qué? Porque me indica la altura a la que se encuentra este puntito. O sea, ya tengo la ordenada. Ya sé que la ordenada es más raíz de 3. ¿Ya? Ahora mi problema está en calcular la abscisa. O sea, cuál es el valor del punto que indica la posición que está acá. Tengo que calcular todo esto. Bueno, volviendo a la idea de que les dije entonces de que voy a hacer eso, ¿no? Que 30 grados siempre tiene opuesto el cateto, ¿no? La mitad de la hipotenusa. Noten que acá es 60, acá es 90. Y pues aquí ahora es 30. Y el cateto opuesto es 2. Miren, miren, ¿no? Qué interesante. Lo que era hipotenusa antes ahora es cateto. Para el grandote este, ¿no? Entonces, si el cateto es 2, la hipotenusa tiene que ser el doble. Tiene que ser 4. ¿Ya? Todo esto de acá viene a ser 4. Por la culpa de este ángulo de 30 grados, ¿no? Que tiene opuesto a 2. Ok, 2 raíz de 3, 4. Ahora trabajamos con el triángulo de 30 grados, ¿no? O sea, acá es 4. La hipotenusa, o sea, todo esto vendría a ser 8, el doble. Recuerden que 30 grados siempre tiene la mitad de la hipotenusa. Aunque esto ahora ya no importa, porque este es el que quiero calcular, ¿no? Y noten que los catetos son iguales a A, pero solo que el que está, en este caso, adyacente a 30 es por raíz de 3, ¿no? O sea, que si yo tengo 30 grados, sé que opuesto es 5, el otro cateto sería 5 también, pero por raíz de 3. O sea, si acá es 4, el otro cateto tendría que ser 4 también, pero por raíz de 3. Ya lo estoy poniendo de color verde para que se diferencie. ¿Ya? 4 raíz de 3. Cosas del destino, 37 grados, ¿no? Tiene un múltiplo de 4 a su adyacente, ¿no? Ahí tiene 4 raíz de 3, 4K. Entonces yo puedo comparar esto con esto y digo 4 raíz de 3 es 4K, K es raíz de 3. O sea, aquí en la base sería 3 raíz de 3. Gracias al triángulo notable de 37 grados, cuyos lados están en relación de 4 a 3. Entonces acá también tiene que estar la misma relación de 4 a 3. 4 raíz de 3, 3 raíz de 3. Ahora, ¿se acuerdan que aquí era 1, verdad? Este pedacito era 1, ahora sí me interesa ese 1, porque si ahí es 1, si esta distancia es 1, esta distancia tiene que ser 3, ya que 1 más 3 son 4, el 4 de abajo. O sea, este pedacito es 3. Y bueno, ya tenemos la abscisa. La abscisa sería pues la distancia que va desde este piecito hasta el origen. Y según estoy viendo, es este 3 más este verde, 3 raíz de 3. O sea, vamos a ponerlo más bonito. Las coordenadas del punto este serían abscisa 3, o sea, aquí no. 3 más raíz de 3, pero tienen que tener cuidado, chicos, porque sería negativo, ¿ya? O sea, ya que está en este caso en el eje X negativo, punto y coma, la ordenada, acá le haya puesto raíz de 3, ¿no? Ese sería el punto, ¿ya? Ese sería el punto. Entonces, ya pues simplemente, ¿cómo se dice? Reemplazamos en la fórmula, ¿no? Cotangente de z viene a ser la abscisa entre la ordenada, o sea, x entre y, la x es este paréntesis, 3 más raíz de 3 negativo, donde si distribuyes el menos, tendrías menos 3 menos raíz de 3, menos 3 raíz de 3, perdón, acá 3 raíz de 3 firmes. Estoy ciego, disculpen. 3 más 3 raíz de 3 es ya. Estoy ciego, ¿qué esto me está pasando? 3 más 3 raíz de 3. Ahí está, ahora sí. Entonces, el menos se distribuye, menos por 3, menos por más, menos, ¿no? Está menos 3 raíz de 3, sobre la ordenada que viene a ser la segunda componente, que es raíz de 3. Y acá simplifican, ¿no? Y la respuesta que les va a dar para la cotangente de z va a ser menos raíz de 3 menos 3. ¿Por qué? Porque este 3 que están viendo acá es como decir raíz de 3 por raíz de 3. Y se divide entre raíz de 3. Como les expliqué, la multiplicación y la división son operaciones contrarias. Este raíz de 3 de arriba, ¿no? Con este todo raíz de 3 se factoriza y se simplifica con el de abajo. Y va a quedarles menos raíz de 3 menos 3. Así. Bueno, estos ya son procesos algebraicos. Estamos en la competencia de eh, forma y movimiento, así que más nos importa el trabajo con los segmentos y los gráficos.
Cotangente de z sería menos raíz de 3 menos 3, entonces reemplazamos aquí en la pregunta y tendríamos 1 menos la cotangente, que es menos raíz de 3 menos 3. Menos por menos son más, menos por menos son más. O sea, 1 más 3 son 4. 4 más raíz de 3 sería todo esto. Y sería la alternativa D. Bien, así termina entonces este problema. Siguiente. En el problema número 15 tenemos que calcular la tangente de alfa más la tangente de z. Yo necesito las componentes de sus lados finales. Y lo que me estoy dando cuenta es que esas componentes están aquí pues partiendo, ¿no?, al segmento, o este segmento que está acá, el verdecito, lo están partiendo en 3 pedazos iguales, ¿no? Entonces lo que voy a hacer pues es trisecar al segmento. Para esto de acá voy a llevármelo, ¿ya? Y voy a imaginar que comienza en menos 7, ¿ya? Y termina en menos 1. Solamente me voy a concentrar en las abscisas, ¿ya? O sea, está menos 7 y este menos 1. Y luego pues recordemos el tema de progresiones aritméticas. Aquí hay dos medios aritméticos, porque estoy trisecándolo, bueno, ya que este pedacito es igual a este pedacito y es igual a este pedacito. Tengo que calcular esos medios aritméticos. ¿Cómo? Fácil. ¿Cuál es la diferencia de menos 7 a menos 1? Si lo restan bien, ¿no? La diferencia les va a dar 6 unidades, ¿no? La diferencia entre menos 1 y menos 7 son 6. Porque menos 7 más 6 te da menos 1. Bueno, ahora, ese 6 lo voy a partir entre 3, porque hay 3 pedazos iguales. 6 entre 3 son 2. Ah, ya, entonces acá sería más 2. Y aquí sería más 2. Y aquí sería más 2. Menos 7 más 2 es menos 5. Menos 5 más 2 es menos 3. O sea, los puntos de trisección serían el menos 5 y el menos 3, ¿no? Y dense cuenta de cómo avanza de más 2 en más 2. Para encontrar las ordenadas que están entre menos 3 y menos 9, hago lo mismo razonamiento. Comienzo en menos 3, la ordenada menos 3, termina en la ordenada menos 9, ¿no? Izquierda a derecha. Esto va a ser respecto a las ordenadas, repito, y también voy a trisecar, ¿no? Aquí miren qué coincidencia, otra vez resta en 3 con 9, les va a dar 6, ¿no? Entonces le voy a tener que sumar, pues en este caso... Ah, no, pero si le sumo va a crecer, ¿no? Tiene que decrecer a menos 9. Entonces le voy a restar 2, ¿ya? En este caso le voy a restar 2, le voy a restar 2, le voy a restar 2. Menos 3 menos 2, menos 5. Menos 5 menos 2, menos 7. Y menos 7 menos 2 sí da menos 9. Entonces los puntos de trisección son menos 5 y menos 7. Entonces ponemos el menos 5 y ponemos el menos 7 y ya está. Entonces ya tengo, ¿no?, las coordenadas de este puntito, que serían pues menos 5, menos 5. Y tengo las coordenadas de este otro puntito, que serían menos 3, menos 7. Menos 3 en las abscisas, menos 7 en las ordenadas. ¿Ya? Entonces ya tengo la x y la y de cada ángulo. Por ejemplo, para calcular la tangente de z, este de aquí, dividiré la ordenada menos 5 entre la ordenada, entre la abscisa menos 5. Recuerden que era y entre x, ¿no? Menos 5 entre menos 5 son 1. Para calcular la tangente de alfa, igualmente la misma fórmula, ordenada entre abscisas, solo que la ordenada aquí en este caso es menos 7 y la abscisa es menos 3. Entonces tendríamos menos 7 entre menos 3. Menos entre menos son más, me va a dar 7 tercios. Ahora que tengo las tangentes, una vale 1 y la otra vale 7 tercios, solamente tengo que sumar, ¿no? 1 más 7 tercios. Tomen en cuenta que 1 es lo mismo que decir 3 tercios. O sea, vean más allá de más allá, pues, chicos. Este es 1, 3 tercios. 3 tercios más 7 tercios es como sumar 3 manzanas más 7 manzanas. 10 manzanas. Solo que no son manzanas, son tercios. 10 tercios es la respuesta. La A. Bien, entonces ahí termina el problema número 15. Vamos al siguiente problema, número 16. Calcular el mayor de dos arcos coterminales, sabiendo que el mayor de ellos es el menor y el menor de ellos está comprendido entre 200 y 300. Bien. Si me dicen que hay dos arcos coterminales, yo lo primero que debo entender es que la diferencia de esos arcos, o sea, de esos ángulos, me debe dar 360 grados. Bueno, no 360 grados exactamente. Me tiene que dar múltiplo de 360 grados. ¿Ya? Es que lo que pasa es lo siguiente, miren. Si yo tengo, digamos, un radio vector que termina en el primer cuadrante, un ángulo podría darse varias vueltas, ¿no? Y terminar en ese, ¿cómo se llama? En ese radio vector. Y o sea, supera los 360 grados, ¿no? ¿Ya? Ahora, repito, para que ese ángulo en posición normal tiene que empezar en el eje X, ¿no? Puede haber otro ángulo de color rojito, vamos a pintarle, que comience también en el eje X, ¿ya? Y digamos vaya en sentido contrario, así, suave. ¿Está bien? El rojito y el celeste se dan cuenta que inician en el mismo lugar y terminan en el mismo lugar. Cuando dos ángulos inician en el mismo lugar y terminan en el mismo lugar, se llaman coterminales. Y en ángulos en posición normal, pues como ambos comienzan en el eje X, de lo único que nos deberíamos preocupar es de que terminen en el mismo radio vector. ¿Ya? Bueno, el gráfico va a ser un poquito difícil de trabajar como ecuación, así que
prefiero que utilicen esta formulita allá de frente. La diferencia entre ambos arcos siempre va a ser múltiplo de 360. Ahora bien, acá me dice que el mayor de ellos es 6 veces el menor. Ah, ya, el mayor X es 6 veces el menor, o sea, 6Y. Y el menor de ellos, o sea, el Y, está comprendido entre 200 y 300. Y bien, eso sería lo que tendríamos en este problema. Entendido entonces qué son ángulos coterminales, entendido las ecuaciones, bueno, las relaciones que me está dando el enunciado, voy a reemplazar este x igual 6y aquí, y 6y menos y me da 5y. 5y tendría que ser 360 grados, ¿no? O múltiplo de 360 grados, perdón. Múltiplo de 360 grados. Entonces yo razono lo siguiente, a ver, si y pertenece de 200 a 300, no cualquier y va a cumplir esta condición, ya que por 5 tiene que ser múltiplo de 360. Es por eso que este y lo voy a amplificar por 5, ¿de acuerdo? Ah, me estoy equivocando. También podría ser 720, 1080, 1440, 1800 y así sucesivamente. Tomen en cuenta que cuando digo múltiplo de 360 no me refiero exactamente a 360, sino a 360 por 2, o a 360 por 3, o a 360 por 4, o a 360 por 5 y así sucesivamente. O sea, las posibilidades son ilimitadas acá. Por suerte y está limitado entre 200 y 300. Bien, 5y entonces lo amplifico por 5, ¿no? Pertenecería pues a este intervalo también multiplicado por 5, ¿no? Por 5 por 5, 5 por 200, 5 por 300. Tomando en cuenta que 5y es múltiplo de 360, yo lo que tengo que pensar ahora es, hay dos números, en este caso, si ven en la lista, que se encuentran en este intervalo de 1000 a 1500. No es el primero, no es 720, es 1080 y es 1440. ¿Ya? Entonces, repito, solamente hay dos múltiplos de 360 que están atrapados en este intervalo y son el 1080 y el 1440. ¿Ya? Entonces 5y vendría a ser o este o este. Suponiendo que sea 5y igual 1080, ¿no? El único número que por 5 te da 1080 es el 216. Y en forma similar, si 5y fuera 1440, el único número que por 5 te da 1440 es el 288. ¿Ya? Entonces ahí está mi y. Mi y podría ser 216 o 288. Bien, ¿me preguntan por el menor? No, me dicen calcula el mayor. ¿Quién es el mayor? El mayor es x y vale 6y. O sea, tengo que multiplicar este y por 6. ¿Ya? Entonces por 6, 216 por 6, ahí está, 1296. Y 288 por 6 es 1728. ¿Ya? Entonces en este caso x vendría a ser este de acá o este de acá. En las alternativas solamente está 1296, así que marcarían esa. No está 1728, pero también es una respuesta válida. Bien chicos, ahí terminamos con el problema 16. Vamos con el problema 17, calcular el mayor de dos arcos coterminales, es lo mismo. Acá vuelvo a usar la fórmula, ¿ya? Múltiplo de 360. Si el mayor de ellos excede en 40, el mayor, o sea x, excede en 40, eso significa así, miren. El mayor es x, excede es menos, en 40 grados al quíntuple, al significaría igual. Quíntuple es multiplicar por 5, el menor es y, o sea, se vería así la ecuación. El mayor excede a 40 al, ¿no?, quíntuplo del menor, ¿ya? Eso significaría. Ok, ¿qué más me da? Me dice, además el menor, otra vez el menor, está comprendido entre 500 y 550. Entonces, este es y, ¿no? La ordenada, ¿no? El ángulo menor pertenece de 500 a 550. Bueno, a ver qué hacemos acá. Pues puedo reemplazar esta ecuación aquí, ¿no? En x. Tomen en cuenta que si x menos 40 es 5y, entonces x es 5y más 40. Y esto lo reemplazamos aquí. Entonces tendríamos 5y más 40 menos y. 5y menos y son 4y. 4y más 40 tendríamos. Y eso sería múltiplo de 360. ¿Ya? Grados hexagesimales, ¿no? Entonces yo ahora, hace rato que era 5y, ¿no? Ahora es 4y más 40. Pero lo mismo. Multiplicamos a y por 4 y luego le sumamos 40. Entonces le multiplico aquí por 4 y le sumo 40. Acá haré lo mismo. A 500 primero por 4 y luego más 40. Y al 550 lo mismo. Primero por 4 y luego más 40. Estos números daría. Como 4y más 40 es múltiplo de 360, lo que yo debo razonar es que en este caso, pues, ¿qué múltiplos de 360 hay en estos dos numeritos del intervalo? Y así estuve pensándolo. Pensé que era 360 por 1. No, obviamente no. 360 por 2 tampoco. Es 360 por 6, ¿ya? Eso es 2160 y bueno, era el único número múltiplo de 360 que estaba atrapado en este intervalo. Así que 4y más 40 sería ese valor. ¿Ya? Entonces 40 pasa restando.
4 pasa dividiendo y y es 530. ¿Me preguntan por el menor? No, otras me piden el mayor. Calcula el mayor. Ah, ya, entonces como y es 530, reemplazo aquí en la fórmula, ¿no? X es 5y más 40. O sea, X vendría a ser 5 por y, que es 530, más 40. Bueno, pueden usar calculadora, chicos, acá. ¿Ya? Para multiplicar 5 por 530 más 40. Y les va a dar, pues, 2690 grados. Dice la respuesta a la A. Bien, problema número 18. Me piden calcular acá la secante de alfa por la cosecante de zeta. Ambos ángulos están en posición normal. ¿Por qué? Porque comienzan en el eje X positivo. Ambos. Así que lo único que necesito son sus componentes. De z ya la tengo, es 2, 3. Así que del no me preocupo. Ahorita la preocupación estaría en alfa. ¿Dónde termina alfa? Bueno, termina en este lado. Y bueno, este puntito podría ser la clave, ¿no? Por otra parte, vemos una circunferencia. ¿Ya? Y la circunferencia todos sabemos que es simétrica, ¿no? Su origen justo también está en el centro. ¿Qué quiere decir? Que la figura que ustedes están viendo es simétrica. O sea, que está tan a la derecha del origen, ¿no? Como a la izquierda, pues, ¿no? O sea, este pedazo y este pedazo valen lo mismo. Y por este caso mirarían en la abscisa. Bueno, si acá es 2, la abscisa simétrica al 2 vendría a ser la menos 2. Para la altura están ambos a la misma altura, a la altura de 3. O sea, la única diferencia de este puntito con este es que tiene la abscisa negativa. O sea, este es menos 2, 3. Mira, 3 un poco feita. Ahí le ponemos menos 2, 3 más bonito. ¿Ya? Ya tengo entonces las coordenadas de alfa, tengo las coordenadas de zeta y solamente reemplazo en la fórmula de la secante, ¿no? La secante es el módulo sobre la abscisa y la cosecante es también el módulo pero sobre la ordenada. Esa es la única diferencia. Entonces, dense cuenta que por la simetría el módulo para ambas es la misma. Así que voy a calcular el módulo de este de aquí, de 2, 3, ¿ya? Rapidito, el módulo sería 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Agarro la x y la y, ¿no? Y las elevo al cuadrado. Y la sumo. El módulo sería, a ver, ayúdenme, 4, 3 al cuadrado. 4 más 9, 13, ¿no? Raíz de 13 es el módulo. Entonces el módulo sería raíz cuadrada de 13. Y ya pues simplemente reemplazamos. Para la secante de alfa, su abscisa es menos 2, su ordenada es 3. Su módulo es raíz de 13. ¿No? Raíz de 13 partido entre la abscisa. Y la abscisa es menos 2. Para la cosecante de z haríamos algo parecido. Sería el módulo, raíz de 13, sobre su ordenada. En este caso y, ¿no? Su ordenada es 3. ¿Ya? Entonces, como me piden multiplicar acá, tendríamos que multiplicar la secante, que es raíz de 13 sobre menos 2. Ahí está. Por la cosecante, que es raíz de 13 sobre 3. Y ahora raíz de 13 por raíz de 13. Raíz de 13 por raíz de 13. Es raíz de 13 por 13, 169. 2 por 3, 6. Menos por más, menos, ¿no? Porque acá se sobreentiende que es más. Esta es la respuesta. Pero ¿cuál es la raíz de 169? 13. Entonces tendríamos 13 entre menos 6. Bueno, creo que ya está cantada la respuesta, ¿no? 13 sobre menos 6. Más entre menos son menos, así que la respuesta sería la C. 13 sextos negativo. Y eso es todo con el problema 18. Problema 19. Tangente de alfa es 2 quintos. A ver un ratito, chicos. Ay, que hay un horror. Ahora sí está grabando. Me equivoqué hace ratito. Ya, a ver. Vamos al problema número 19. Me pide la tangente de alfa. Ah, no, me da la tangente de alfa, es 2 quintos. Me pide calcular E, que es igual a esta suma. Tengo dos ángulos, alfa y zeta. Alfa y zeta estoy viendo que son coterminales porque pues comienzan en el mismo eje X positivo y terminan en el mismo lado final. Entonces, esto es bueno. Cuando los ángulos son coterminales, las razones trigonométricas de ambos son las mismas. O sea, las razones trigonométricas de alfa van a ser idénticas a las razones trigonométricas de zeta. Pero esto no quiere decir que son iguales los ángulos. Tengan cuidado, no son iguales. Producen las mismas razones trigonométricas, ¿ya? Entonces, o sea, el seno de alfa va a ser igual al seno de zeta. El coseno de alfa va a ser igual al coseno de zeta. Solo eso. Pero no estoy diciendo que sean iguales. Noten obviamente acá que alfa es un ángulo positivo y zeta es un ángulo negativo. O sea, en la vida van a ser iguales. No son iguales. Tengan mucho cuidado con eso. Las razones trigonométricas sí lo son. Así que esta pregunta sería equivalente a decir, pues, ¿cuánto es el seno de alfa por raíz de 29? No, más la tangente de alfa. Porque z es alfa.
Bueno, hecho esa aclaración, entonces mi objetivo sería calcular alguna coordenada de este puntito y pues me la están dando, porque si la tangente de alfa es 2 quinto, me está diciendo entonces que la ordenada es 2 y la abscisa es 5, ¿no? Bueno, al menos eso es lo que entiendo. O sea, recuerden que la tangente es por fórmula la ordenada entre la abscisa. Bien, solo que hay un pequeño problema. Si yo considerara que la ordenada es 2 y la abscisa es 5, tendría que escribirlo así, abscisa 5 ordenada 2, lo que no tiene coherencia, ya que las componentes acá son positivas y pues la realidad es que este puntito es negativo y este puntito es negativo, pues, ¿no? Ya les enseñaron en primaria. El eje X de la izquierda es negativo y el eje Y, ¿no?, inferior también es negativo. Entonces esto no tiene sentido. ¿Cómo puede ser Y2 y X5, no? ¿Está mal planteado el problema? Y la verdad es que no. Sí, son negativos. Es menos 5 y es menos 2. ¿Ya? Ambos son negativos. Lo que pasó es que como se dividieron, menos entre menos dio más y por eso es que ahí no se ve el 5. O sea, Y es menos 2 y X es menos 5. Así es correctamente. Pero o sea, no es que esté mal planteado el problema. Es que a veces les van a poner así los resultados y ustedes tienen que, ¿cómo se dice, no? Darse cuenta de esos casos que pasan. ¿Qué más podríamos decir? A ver, de que podrían haber otros puntos, ¿no? Podríamos calcular otros puntos más abajo, otros puntos más adelante, pero bueno, con un hito ya me contento y con eso es suficiente. Ahora sí puedo calcular la raíz de 29 multiplicado por el seno de alfa más la tangente de z. Ya no hice animaciones, chicos, acá no me alcanzó el tiempo. Ya reemplazamos. El seno de alfa, como les enseñé, es la ordenada sobre el módulo. Y la tangente es la ordenada sobre la abscisa. En este caso sería raíz de 29 multiplicado por, esto baja, pues, ¿no? La ordenada en este caso es menos 2. El módulo. ¿Cuánto es el módulo? Vamos a hacer el módulo. Hago mi Pitágoras, ¿no? Menos 5 al cuadrado, menos 2 al cuadrado, es lo mismo que decir 25 más 4, o sea, eso es 29. Entonces el módulo es raíz de 29, más la ordenada es menos 2. La abscisa. Ah, bueno, la tangente ya la teníamos, no sé por qué estoy haciendo tanto ceremonias 2 quintos. Estoy un poquito cansado. Raíz de 29 se va con raíz de 29. Me queda menos 2 más 2 quintos. 5 pasa multiplicando por menos 2 y se adhiere a 2. Así se le enseñaron, ¿no? 5 por 2 es 5 por 2 es 10, menos 10 sería menos 10 más 2 es menos 8, menos 8 quintos. Esa es la respuesta entonces, ¿ya? Menos 8 quintos sería la respuesta correcta, sería la alternativa B. Y finalmente vamos al problema número 20, en el que alfa y beta son coterminales otra vez. Miren cómo inician ambos en el mismo eje X positivo y ambos terminan en el mismo lado final, alfa beta, ¿no? Entonces, hago el razonamiento de que las razones trigonométricas de alfa y las razones trigonométricas de beta son idénticas. O sea, el seno de beta y el seno de alfa son lo mismo. Donde veo seno de alfa sobre seno de beta, cambio seno de beta por seno de alfa, ya que son iguales. Dice coseno de alfa sobre coseno de beta, ¿sí o no? Cambio coseno de beta y pongo coseno de alfa, ya que son iguales. La tangente de alfa sobre la tangente de beta. Bien, la tangente de beta es igual a la tangente de alfa. Recuerden que las razones trigonométricas de uno son las razones trigonométricas del otro. Al dividir cantidades iguales, no importa el valor que dividan, les va a dar siempre 1. Aquí igualmente, al dividir cantidades iguales, les va a dar 1. Al dividir cantidades iguales, les va a dar 1. 1 más 1 más 1 son 3. Y la respuesta correcta sería la alternativa C, chicos. Bien. Todos estos vídeos los hice con la única intención de que ustedes hayan intentado hacer la práctica solitos, ¿no? Y así desarrollen pues sus habilidades matemáticas y conocimientos en este tema. Ya tienen que intentarlo también por su propia cuenta. Si no han podido, ya tienen ahora las soluciones. No se van a quedar con la piedra en el zapato de la duda. El tiempo es limitado en clases, yo lo sé. Y por eso es que hice todo esto. Ya chicos, cuídense mucho entonces. Nos vemos. Hasta luego.